Muy bien, entremos ahora sí en materia y hoy les traigo un tema para cerrar este mes de enero donde estuvimos recordando algunas cosas, apuntalando otras con el ánimo y con el fin de que usted pueda cimentar este nuevo año de acuerdo a esa voluntad y propósito que Dios tiene para usted. Yo quiero hablarles de un tema que he titulado Dependencia Total, el secreto para una vida consolidada. Diga conmigo, dependencia total. Ese es el secreto ¿para qué? Para una vida consolidada. Y para ello quiero que leamos Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Si usted trajo su Biblia lo puede hacer. Allí en las pantallas aparece el versículo. Si trajo su agenda, tome apuntes. Si trajo su teléfono, póngalo en modo avión y puede hacerle las notas. Y dice así: confía en Dios de todo corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Leámoslo una vez más. Confía en Dios de todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Vivimos en una era donde la independencia es exaltada y la autosuficiencia es considerada como uno de los mayores logros personales. Por eso desde temprana edad se nos ha enseñado que de perder de alguien es una señal de debilidad e inmadurez. Por eso se han puesto tan populares frases como sé tú mismo, habla a tu manera o el éxito está en lo que hagas a través de tus manos. Y estos mensajes motivacionales están llenando la sociedad moderna. Sin embargo, cuando nos detenemos a mirar la realidad, vemos que la independencia forja en nosotros vacíos, insatisfacción y agotamiento. Porque cuando buscamos cumplir las metas que el mundo nos haya impuesto o que nosotros nos haya impuesto a cualquier costo, eso va a generar en nosotros una independencia de Dios. Y si en nosotros no vive una dependencia de Dios, si en nosotros no existe un propósito divino, entonces vamos a generar, como decía ahora, una realidad donde vamos a vivir en medio de la insatisfacción, el agotamiento espiritual o personal, y va a generar en nosotros vacíos que luego vamos a intentar llenar equivocadamente de muchas maneras. Por eso la Biblia dice que un principio opuesto a la independencia es la dependencia de Dios, y a eso diga amén. Porque cuando nosotros entendemos y trabajamos en una dependencia de Dios, esa verdad nos va a fortalecer, esa verdad nos va a generar paz, y esa verdad va a consolidar dentro de nosotros una vida plena, una vida sólida y una vida consolidada, porque está en dependencia de Dios. Este concepto del que yo les voy a hablar hoy y que estoy sintetizando en este momento va en contra de la corriente del mundo, va en contra de ese pensamiento moderno de la sociedad, porque esto requiere un cambio radical, requiere que vayamos contra corriente, requiere que pensemos de forma diferente. Pero cuando usted adopta este concepto, ¿cuál? Una dependencia total de Dios, esto va a transformar nuestra vida y va a producir una verdadera libertad si permitimos en cada área de nuestra vida una dependencia de Dios. Esa dependencia, ¿qué enseña? Diga conmigo que no estoy solo. Cuando usted depende de Dios, empezamos a entender que no estamos solos, que ya no necesitamos cargar con el peso de nuestras decisiones, nuestras luchas, nuestros desafíos, en nuestras propias fuerzas, porque depender de Dios significa que nosotros reconocemos su soberanía y su capacidad para llevarnos a lugares que jamás podríamos haber alcanzado a través de ¿qué? De nuestras propias fuerzas. Porque ¿qué hace la independencia? Que nosotros hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas, reitero una vez más, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios propósitos. Y como ya lo dijimos antes, si vivimos una vida independiente de Dios, va a generar vacíos, agotamiento y cansancio. Dice el Salmo 127:1, lo dice claramente: si el Señor, es decir, hablando de Dios, no construye la casa, tu futuro, tu vida, de nada sirve que los constructores se esfuercen. Y si el Señor no cuida la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen.
¿Qué significa esto? Que todos nuestros esfuerzos, escucha iglesia, así estén bien intencionados, así tus pensamientos o lo que tú quieres hacer sean nobles, no tendrán un valor duradero, perdurable, si la dirección de Dios no está en todo lo que hagas. Por eso la Biblia nos habla de que nuestra dependencia debe de estar y debe de ser ¿en quién? En Dios. Y cuando nosotros dependemos de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿qué va a garantizar eso? El éxito y la consolidación de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestras finanzas y del propósito, porque al depender de Dios, ya lo dijimos, Dios se encargará de cada una de nuestras necesidades y de conducirnos a lo que es correcto. ¿Cuánto lo creen? Dicen amén. Entonces, ¿por qué necesitamos depender de Dios? Digan conmigo, porque mis capacidades son limitadas. ¿Por qué necesitas depender de Dios? Porque tu capacidad es limitada. Tus fuerzas son limitadas. Mi conocimiento es limitado. Mi visión del futuro está limitada. Mi vida misma, esta semana leía, está condicionada cada día a morir lentamente hasta que nos toque el momento de partir. Pero recuerda, y en contraste con esto, el poder de Dios es infinito, el poder de Dios es eterno y el poder de Dios está disponible para aquellas personas que deciden voluntariamente confiar y depender en Dios. Dice Isaías 40:28, nos recuerda, el Señor es un Dios eterno. ¿Qué es Dios? Véalo fuerte. Es un Dios eterno, creador de toda la tierra. Y escucha, nunca se cansa, ni se fatiga. Su inteligencia es infinita. ¿Por qué? Porque Él fortalece al cansado y acrecienta, es decir, multiplica las fuerzas del débil. Entonces, cuando dependemos de nosotros mismos, usted está operando en un lugar de limitación. Cuando usted depende de sí mismo, está operando en algo que tiene un límite, que tiene algo finito, porque usted no puede ir más allá de sus capacidades. Pero cuando nos rendimos delante de Dios y confiamos en Él y operamos y trabajamos y actuamos y decidimos desde su poder limitado, desde su conocimiento limitado y desde su gracia, entonces todo lo que usted se proponga en el propósito de Dios lo va a alcanzar, porque como leímos en Isaías, Dios es eterno, fuerte, poderoso, no se cansa, su inteligencia es infinita y Él está dispuesto a multiplicar las fuerzas de quienes estamos limitados. Entonces, la dependencia de Dios, escucha esto, no solamente se trata de recurrir a Él en momentos de crisis, porque lamentablemente todos, yo creo que aquí todos levantamos la mano, hemos vivido en algún momento una dependencia de Dios condicionada a solamente cuando yo no puedo, no he llegado a un límite. ¿Por qué? Porque Dios desea que no solamente nuestra relación con Él esté limitada cuando no lo puedo hacer, sino que el deseo y la voluntad de Dios es que aún en medio de cualquier circunstancia nosotros podamos aprender a depender continuamente en Dios. Que usted pueda depender de la sabiduría de Dios en medio de cualquier decisión que usted desee tomar. Que su dependencia de Dios esté presente aún en cualquier tipo de lucha, aunque usted considere que puede hacerlo solo. Que su dependencia de Dios sea de tal forma que sea su amor quien reafirme su identidad, porque esa dependencia diaria que usted tenga con Dios en su día a día y en cualquier tipo de circunstancia le va a llevar a consolidar, a fortalecer cada área de su vida, de su existencia, porque el cimiento que Dios quiere generar en nosotros y debe de estar basado y cimentado en su verdad y su propósito. Por eso esta verdad profunda que nos enseña, diga conmigo, soy limitado, pero Dios es ilimitado. Por eso Jesús nos enseñó y dice en San Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Y qué dijo Jesús? El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer ustedes absolutamente nada. ¿Cuál es el punto central entonces? Usted sin Dios no va a lograr nada que tenga un impacto significativo o eterno en su vida o en la vida de otros.
Usted, si no hace a Dios el centro de su vida, una dependencia total en todo lo que haga, nada de lo que haga, su esfuerzo, su sabiduría o dedicación, tendrá el impacto que usted quiera tener. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo de las ramas, un árbol. Las ramas por sí propia, por vida propia, no lo pueden lograr. Si usted rompe una rama de un árbol, usted está cortando ¿qué? La fuente de sustento, la savia y lo que trae vida a esas ramas y a ese fruto. Por eso Jesús dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Su salud, su vida, su estabilidad, su consolidación, todo lo que usted emprenda y haga para crecer, para dar fruto, para que su vida pueda avanzar, necesita estar consolidada. Dicho en otras palabras, necesita estar conectada a Dios. Si usted se conecta a Dios, el resultado de una vida conectada a Dios es una vida que se consolida, porque una vida conectada a Dios depende de Dios. Si sus días empiezan en Dios y terminan en Dios, ni el estrés, ni la ansiedad, ni la preocupación, ni la incertidumbre, nada va a determinar su futuro, porque cuando usted depende de Dios, su fortaleza viene de Dios en medio de la debilidad. Su falta de conocimiento vendrá de Dios para guiarlo en su vida, porque la voluntad de Dios es que usted esté estable, que usted permanezca y que todo lo que emprenda de acuerdo a su voluntad, usted lo pueda lograr. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia hay muchas historias. Una de ellas es, por ejemplo, el rey David, que demostró que cuando él dependió de Dios, cuando él tuvo a Dios en cuenta en su corazón, fue un rey victorioso en sus conquistas, en sus pruebas, en sus necesidades, porque David entendió en esas circunstancias, y lo leemos en la Biblia, que una vida dependiente de Dios y una vida en total dependencia de Él nos va a asegurar una vida consolidada. Dice Mateo 7, 24 y 25, Jesús lo dijo de esta forma: el que escucha estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Y el hombre prudente, ¿qué hizo? Construyó su casa sobre la roca. Aquí está hablando de un cimiento, de consolidar. Y dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra aquella casa, contra todo. Y la casa, ¿qué le pasó? No se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Cuando usted cimienta su vida, una vez más lo reitero, sobre su fuerza, su sabiduría y su capacidad, ese mismo texto más adelante dice, es como si usted construyera sobre la arena. ¿Y qué ocurre cuando usted construye sobre la arena? Vienen los vientos, la lluvia y la casa, ¿qué? Se cae. Pero cuando usted construye su vida en dependencia total de lo que Dios quiere hacer, su palabra, su carácter y su presencia, entonces cuando vengan las crisis, los problemas y las dificultades, su casa, que es su vida, cómo está firme y estable, porque Dios va a ser el cimiento. Por eso en esta mañana yo quiero enseñarte 3 cosas para que tú logres consolidar tu vida en Dios. Y la primera de ellas es que Dios es nuestra identidad. Número 2, Dios es el que desea guiar nuestras decisiones. Y número 3, que tú puedas ver a Dios como la fuente de tu fuerza para que en todo lo que emprendas tú lo puedas lograr. Así que punto número 1, escríbalo si quiere: Dios es la base y el cimiento de nuestra identidad. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero que usted necesita para cimentar su vida y para generar estabilidad en su identidad? Hacer que Dios sea la base de ese cimiento. Hoy en día, este es un tema muy popular, es un tema central para muchas personas. ¿Por qué? Porque muchos están determinando a día de hoy, y esto se enseña en colegios, inclusive esto en universidades, que la identidad está determinada por los factores externos. Y cuando usted determina su identidad solo por lo que ocurre a su alrededor, entonces su identidad va a depender de dónde nació, va a depender de su familia, va a depender de muchos factores y no de quién lo creó. Algo dice la Biblia, y al contrario de este pensamiento, es que nuestra identidad no depende de factores externos, sino de quién lo creó y quién lo hizo usted. Eso está diciendo que cuando usted depende de lo que Dios ha dicho que es usted, entonces su identidad se va a consolidar y se va a fortalecer en entender cuál fue el pensamiento que Dios tuvo para hacerlo a usted,
qué ocurría en su mente cuando lo creó. Y cuando usted empieza a descubrir, y ahora les voy a decir qué piensa Dios de usted descubre cuál es esa verdad, qué es lo que Dios piensa de usted, entonces su identidad va a empezar a formarse de forma correcta. Miren lo que dice Isaías 26:4. Confíen siempre en el Señor, pues Él es ¿qué? Léalo fuerte, por favor. Confíen siempre en el Señor, pues Él es nuestra roca eterna. ¿Qué significa esto? Que mientras todo lo demás en la vida puede cambiar, todo en la vida puede tambalearse, todo en la vida puede cambiar, puede de acuerdo a las circunstancias moverse, si su confianza está en Dios, ¿qué promete la Biblia? Dios es inmutable, es decir, Dios nunca cambia, Dios es confiable, porque Dios es una certeza constante. Y si usted confía en esa constante certeza de lo que es Dios y lo que Él piensa, entonces su vida nunca estará condicionada a que se convierta o su identidad sea lo que otros digan que usted quiera hacer. ¿Me hago entender en esta mañana? Digan amén. Por eso la identidad humana es frágil cuando no está cimentada en la verdad de Dios. Si su identidad está basada en logros, en lo que usted posee o en lo que otros validen como éxito, entonces usted va a ser medido y su identidad va a depender de lo que usted tenga, de lo que otros digan que usted es. Y cuando usted pierda lo que tenga, hablando en términos materiales, o cuando otros digan algo contrario de lo que usted es, entonces usted va a modificar su temperamento y su identidad, porque va a estar condicionado a lo que posee o a lo que otros dicen que usted es. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Y si vivimos en un mundo cambiante, que constantemente está relativizando los valores y constantemente está cambiando el pensamiento, y si esa base que es la sociedad, usted ahí va a determinar su identidad, entonces usted nunca va a saber quién es, porque ese mundo cambiante nunca sabrá dónde ponerlo. Dice Mateo 7:26 con respecto a la fragilidad del ser humano: el que oye mis palabras y no las obedece es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron con fuerza contra aquella casa, pero la casa se derrumbó y todo quedó destruido. Si usted construye su identidad en lo temporal, es como edificar sobre lo inestable, lo inseguro, y está condenado a ¿qué? A caerse, está condenado a fracasar. Pero cuando usted depende de Dios como su identidad, y usted lleva a esa identidad sus luchas, sus inseguridades, las comparaciones, y deja de buscar aprobación en el mundo y en la sociedad y empieza a ver cómo Dios lo ve, entonces sus circunstancias van a cambiar y sus fracasos se van a convertir en éxitos, porque el diseño de Dios para usted va a empezar a cumplirse, porque la identidad que Dios nos regaló es una identidad que vale, es una identidad que nos otorga valor y es una identidad que nos acerca al Creador. Por eso la fuente de su identidad debe provenir ¿de quién? Diga conmigo, de Dios. Tu identidad tiene que venir de Jesús. Y esa es la primera base que quiero que establezcas en esta mañana. Tu identidad debe producirse en lo que Dios cree y ha dicho sobre nosotros. Dice Génesis 1:27 que Dios declara que Dios creó al ser humano, escucha esto, a su imagen y nos creó a su semejanza. Dios te creó a imagen ¿de quién? De tus fracasos, de lo que otros piensen, de lo que otros determinen, de lo que la sociedad dicte. No, dice Génesis, Dios nos creó a su imagen. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios está dentro de ti, esa capacidad para soñar, para crear, la conciencia, todas aquellas cosas maravillosas que existen en el ser humano son un reflejo de lo que es Dios, y por eso tu identidad debe provenir de lo que Dios ha dicho que tú eres. No oigo decir amén. Por eso no somos el resultado de un accidente del azar. Tú fuiste diseñado por el propósito de Dios. Tú fuiste hecho por un Dios perfecto. Y aunque algunos hayan nacido en hogares inestables, aunque algunos hayamos nacido en circunstancias especiales, aunque la vida haya pretendido robarnos oportunidades, y aunque la sociedad diga que usted es alguien diferente, recuerde lo que Pablo dijo en Efesios, que es el pensamiento de Dios,
capítulo 1, versículo 4, y él dice, desde antes de crear al mundo, escucha esto, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado por su amor, porque Él nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que somos escogidos de Dios. Díganme fuerte a eso. Que hemos sido amados por Dios, que somos adoptados por Dios, y por eso nuestra identidad no depende de lo que hacemos, no depende de lo que el mundo ha determinado. Tu identidad no depende de tu capacidad ni de tu inteligencia. Tu identidad no depende de qué tienes o qué posee tu familia. Tu identidad depende de la gracia y del amor de Dios, que es incondicional. Y cuando usted puede cimentar y consolidar su vida en lo que Dios dice que usted es, entonces su identidad va a tener valor. Isaías 43:1, el Señor dice, no tengas miedo, pues yo te he liberado. ¿Y qué dice más? Yo te llamé por tu nombre, y escucha, iglesia, tú eres mío. ¿Qué está diciendo Dios? Tú le perteneces a Él. ¿Qué está declarando la palabra? Que Él te ha libertado. ¿Y qué está diciendo esto? Entonces, que si nosotros somos hijos de Dios y si nosotros le pertenecemos a Él, entonces nuestra seguridad y tu seguridad va a depender estrictamente de Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien cimienta su vida en la identidad de lo que Dios dice que somos? Número uno, tu confianza va a ser inquebrantable. ¿Qué va a ocurrir? Diga conmigo, mi confianza será inquebrantable. Eso significa que usted no va a ir buscando más la aprobación de otros, porque si usted entiende esto, usted va a entender y va a cimentar en su mente que usted es amado y aceptado por Dios. ¿Cómo sabemos esto? Dice Romanos 8:31, si Dios está de nuestra parte, nadie puede estar en contra nuestra. Si Dios está de tu parte, escucha, iglesia, nadie puede estar en tu contra, porque Dios está a tu favor. Y esa verdad hay que escribirla en la mente y en el corazón. Y cuando usted la escribe allí en el alma, entonces eso libera y trae seguridad y nos va a ayudar a superar cualquier desafío. ¿Por qué? Porque vivir en la identidad de quien Dios nos hizo hacer nos va a dar una confianza que va a superar cualquier desafío. Pero sabe también que va a generar una identidad cimentada y consolidada en lo que Dios dice que somos. Nos va a generar estabilidad en medio de los problemas. Y dice el Salmo 62:6, si Dios es mi refugio y mi roca firme, Él es quien me ayuda, y escucha, nunca seré derrotado. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? David dijo, Dios es mi refugio y mi roca firme, y Él es quien me ayuda, y nunca seré derrotado. Por eso predicamos hace 8 días, que aunque Dios nos da sueños, esos sueños tienen un costo que se llama las crisis, y aún en medio de las crisis, pruebas, dificultades, Dios nos va a sacar airosos, Dios nos va a llevar en victoria, porque el propósito de Dios va a prevalecer sobre cualquier circunstancia. Eso se llama, diga conmigo, un propósito claro, que es una identidad conectada con el propósito de Dios. ¿Qué nos da? Un propósito claro. Pablo dice a los Efesios, si Dios nos ha hecho lo que somos, Él ha creado en Cristo, y Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras según Él había planeado, escuchen, aún antes de hacer el mundo. ¿Eso qué nos está diciendo? Que antes de crear el universo, Dios creó un destino para todos aquellos que hemos aceptado a Jesús, y cuando nosotros empezamos a vivir en este primer cimiento, ¿cuál es? El entender y aceptar que mi identidad reposa en Jesús, entonces, diga conmigo fuerte, voy a tener propósito y voy a tener dirección. Entonces, ¿cómo logramos depender de Dios desde nuestra identidad? Dígale que tiene a su lado, renueve su mente con la palabra de Dios. ¿Cómo logra usted tener identidad, la correcta, lo que Dios piensa que es usted? ¿Cuándo qué? Cuando renovamos la mente con la palabra de Dios. 2, dígale a otra persona cuando rechazamos las mentiras del mundo. ¿Cómo lo logramos? Cuando rechazan las mentiras del mundo. Y 3, diga conmigo, cuando busco en intimidad a Dios.
Porque cada vez que usted se relaciona con Dios, usted se fortalece. Cada vez que usted entra en comunión con lo que Dios piensa y rechaza lo que otros digan, hablo de las mentiras que el mundo vende, entonces su vida va a empezar a cimentarse en lo que Dios dice que es. Ahora, voy a nombrar algunas de lo que Dios dice que es usted. Y quiero que se quede con aquellas, todas son usted, pero con aquellas que usted necesita oír el día de hoy. Y la Biblia declara que usted es hijo de Dios porque Dios le ama. La Biblia dice que usted está completo en Cristo, que fue creado en su imagen, que usted es luz en la oscuridad, que usted es una nueva creación, que ha sido perdonada o perdonado, que usted es un hijo amado, que el Espíritu Santo vive en usted, que usted a Dios lo eligió. La Biblia declara que nada puede separarlo del amor de Dios, que usted es más que vencedor en Cristo, que su vida tiene un propósito divino, que usted es valioso, que usted es una obra maestra de Dios, que todo en su vida tiene un propósito en Cristo, que usted ha sido adoptado por Dios, que usted es un embajador de Dios, que Dios lo ha santificado. La Biblia dice que su identidad está en Él, su valor está en Él y no en sus logros, que usted es un portador de paz, que usted es libre en Cristo, que usted está rodeado de su gracia, que Dios le ha hecho una nueva creación, que usted es alguien que Dios quiere guiar su vida, que su futuro está lleno de esperanza, que en usted hay promesas, que usted está protegido por Dios, que usted es un vencedor, que usted es un testigo de su grandeza, que usted está llamado a hacer grandes cosas y que su identidad no depende de lo que otros digan, sino que de lo que Dios dice que usted es. La Biblia dice que usted es más que vencedor en toda circunstancia, que usted es hijo de luz, que usted depende de la gracia de Dios, que Él es refugio y fortaleza. La Biblia dice que usted tiene propósito. La Biblia dice que usted no está definido por el miedo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es su guía. La Biblia declara que usted está libre de condenación. La Biblia declara que su vida refleja la fidelidad de Dios. La Biblia dice que en usted no hay condenación. La Biblia declara que Dios lo ve con excelencia. La Biblia declara que Dios lo ve transformado. Y la Biblia declara que su identidad está eternamente ligada a lo que Dios dice que usted es. Esas verdades y esas afirmaciones son recordatorios constantes de quién es usted para Dios, de cómo Dios lo ve. Y cuando usted empieza a vivir en su palabra y rechaza las mentiras del mundo y vive en dependencia de Dios, esa dependencia de Dios cada día le va a recordar todas y cada una de estas afirmaciones. ¿Cuánto lo creen? Digan amén. Por eso en esta mañana no permitas que las voces del mundo definan quién es usted. No permita que el mundo en su vida lo catalogue o tal vez lo etiquete con decirle: usted es un borracho, es un adúltero, es un fornicario, es un mentiroso. Porque cada una de esas etiquetas, así obedezcan a algo que usted haya hecho, no pueden definirlo. Porque como ya dije, Dios ha dicho sobre nosotros: yo te he perdonado, eres nueva creación. Y cuando usted vive en esa verdad eterna de lo que Dios ve en usted y lo que Dios quiere formar en usted, esas etiquetas se caen, porque esa nueva forma de pensar empieza a derrumbar esas mentiras del enemigo y su mente empieza a vivir en las verdades de Dios. Y cuando usted vive en esas verdades, una de ellas es: soy libre. Usted empieza a derrotar las adicciones, usted empieza a derrotar las cosas que están mal en usted, porque la palabra y la verdad de Dios transforma y cambia la vida de las personas. Entonces, punto número 1: ¿cómo tenemos que vivir? Dependiendo de que la identidad nuestra está en quién. Por eso dígale a su vecino: tu identidad debe depender de Dios. Ese es el primer pilar que usted va a poner este año en su vida: depender de lo que Dios dice que usted es. Pero número 2, Dios debe ser la guía de nuestras decisiones. ¿Cuál es el segundo pilar para poder consolidar una vida estable? Que Dios sea ¿qué? Nuestra guía, y que Dios nos ayude en nuestras decisiones. Porque la vida está llena de ¿qué? De decisiones, como lo dijo el poeta Rubén Blades: decisiones. Algunas parecen pequeñas e intrascendentes, otras son críticas, otras van a cambiar el rumbo de nuestra vida, pero cada decisión que usted tome tiene un impacto, sea a mediano o a largo o a corto plazo. Por eso es tan importante que entendamos que tenemos que tomar ¿qué? Buenas decisiones. Y si las decisiones que usted está tomando a día de hoy en su matrimonio, en sus finanzas,
en sus relaciones, está basada únicamente en su lógica, en sus emociones o en lo que nuestra sabiduría finita nos permite ver, entonces déjeme decirle, está condenado a fracasar, porque usted, recuerde una vez más, está limitado por su condición humana, por el pecado, y es por eso en esta mañana que necesitamos alinear nuestras decisiones con el propósito eterno de Dios. ¿Recuerda lo que dijimos quién era Dios? Dios es infinito ¿en qué? En sabiduría. Eso significa que si hacemos que Dios guíe nuestras decisiones y aprendemos a reconocer su voz y a depender de su dirección, entonces nuestras decisiones ¿cuáles van a ser? Las más acertadas, las más correctas, las que necesitamos para lograr aquello que Dios se haya propuesto en nuestras vidas. ¿Cómo logramos esto? Cuando permitimos que Dios dirija nuestras vidas. Dice Proverbios 3 del 5 al 6, saldrá en pantalla: pon toda tu confianza en Dios. ¿En quién vamos a depositar nuestra confianza? En Dios. ¿Y qué más dice? Y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Qué bueno que usted hiciera una foto de ese versículo. Póngalo en sus estados de redes sociales. El mundo necesita entender esta verdad que acabamos de leer en esta mañana, que nuestra confianza en lo que decides no está en lo mucho que sabes, sino en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y si, como acabamos de leer, hacemos del fundamento de nuestra vida la guía de Dios, entonces todo lo que Dios prometa sobre nosotros se va a hacer realidad, porque Él que prometió enderezar nuestro camino, eso que significa guiarnos con rumbo, con norte, con sabiduría, aquello que nos conviene y lo que es correcto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor promete algo más personal. Y dice Isaías 30:21, y dice: cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, ¿qué ocurre? Oirás una voz a tus espaldas que te dirá: este es el camino, síguelo. ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros? Guiarnos, conducirnos a lo que es correcto. Porque vivimos en una sociedad que bombardea constantemente el cómo debemos conducir nuestra vida, qué decisiones tomar, qué cosas hacer, o no es así. Esa es la sociedad donde vivimos, donde todo el mundo pretende ser sabio, donde todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer. Pero si algo debemos estar seguros es que el único que sabe lo que nos conviene, el único que le interesa que nos vaya bien, ese es Dios. Por eso necesito reconocer la guía de Dios. ¿Qué necesitamos reconocer? ¿A quién necesitas escuchar? ¿Y quién tiene que ser el conductor de tu vida? Diga conmigo: Dios. Ahora, ¿cómo logramos esto? Cuando la palabra de Dios es mi faro. Es decir, cuando usted viene un domingo, cuando usted va a un grupo pequeño y usted escucha esto que yo les estoy hablando, ese es el faro que tiene que guiar su vida. Dice el Salmo 119: tus enseñanzas son una lámpara que brilla en la oscuridad y guía mis pasos. Es decir, Dios quiere ser la brújula, la dirección, y para que nosotros podamos decidir en aquello que nos cuesta, Dios dejó una brújula, ese faro. ¿Y cuál es? Diga conmigo: su palabra, la Biblia. Porque lamentablemente muchas veces la Biblia para muchos es un adorno en su casa, es un libro más en su estantería, es un agüero o es un fetiche para ahuyentar demonios. Pero déjeme decirle, la Biblia es el pensamiento de Dios, la Biblia es el propósito de Dios, la Biblia es una carta de amor que Dios le escribió a la humanidad. Y cuando usted va a la Biblia y usted es humilde y quiere buscar a Dios allí en ese libro, créame que Dios le va a guiar a lo que es correcto. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que la paz de Cristo gobierne su corazón, porque ustedes fueron llamados a vivir en paz. ¿Qué está diciendo su palabra? Que la voluntad de Dios es guiarnos a que usted viva en paz. Su voluntad es incluso que cuando vengan tiempos difíciles, usted pueda trascender en medio de las circunstancias y experimente su paz. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué dice allí? Cuando permitimos que Cristo gobierne, ¿en dónde? En nuestros corazones. Cuando usted permite que Dios viva en su vida, entonces, si Cristo vive en su vida, miren lo que dice Proverbios 11:14: sin buenos consejos la nación fracasa,
con muchos consejeros sabios se puede salvar. Entonces, ¿qué va a usar Dios para hablarle a usted? Número uno, diga conmigo, la palabra. Por eso tenemos que ser una iglesia que lee la Biblia. Hoy en día hay muchas formas de hacerlo, aplicaciones en el teléfono móvil. Tenemos la Biblia física, la tenemos en audio, la puedes ver visualmente. Tienes que utilizar esa herramienta que Dios te ha dado, pero también hay otra cosa que Dios usa y es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que cuando usted deja que Dios le guíe, ¿qué va a ocurrir en su vida? Que usted va a tomar buenas decisiones, que usted le va a empezar a ir bien en la vida, aunque las cosas no estén bien. Y ese es el testimonio del Espíritu Santo que otras personas necesitan ver y oír para ver y entender que cuando alguien le hace caso a Dios, entonces las cosas sí funcionan bien. ¿Me estoy haciendo entender? El testimonio de Dios en la vida de otros es el faro de luz que otros necesitan para tomar buenas decisiones. Cuando usted ha logrado que su matrimonio salga adelante, ese es un faro de luz, el testimonio del Espíritu Santo para guiar a quien está pasando dificultades en su matrimonio. Cuando usted está luchando con ciertos aspectos de su carácter, ejemplo, llámese la ira, el odio, el rencor, y usted logra superar esos cuadros emocionales de su vida negativos, porque ha hecho de Dios su guía en sus decisiones, y la palabra de Dios su fundamento, ese testimonio de su vida en la vida de otros va a generar un impacto. ¿Por qué? Porque ese testimonio del Espíritu Santo está hablando de que Dios cambia y transforma, entonces otros pueden ser guiados. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Por eso nosotros necesitamos ser guiados a través de la palabra de Dios. ¿Cómo lo logramos? Diga conmigo, vivir una vida de oración. Dicho en otras palabras, antes de cualquier decisión, consulte a Dios. Dígale a su vecino, antes de tomar cualquier decisión, pídale dirección a Dios. Ahora, esa dirección muchas veces va a llegar a través de su misma palabra. Dios a muchos les habla a través de versículos textuales, pero también puede suceder a través de ser guiados a través de la vida de otras personas que han logrado éxitos en esas áreas, como lo acabo de decir. Cuando escuchamos al Espíritu Santo, cuando entramos en fe, porque recuerde que el hombre hace muchos planes, pero solo se realizan los planes que Dios quiere que se hagan. Usted puede hoy haber planeado muchas cosas para este año 2025, muchos buenos proyectos, pero solo se van a llevar a cabo aquellos que Dios quiere que se hagan en su vida. Y lo que Dios quiere que se haga en su vida, eso es lo que tiene éxito y perdurará para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, punto número 2, ¿cuántos desean una vida cimentada en Dios, consolidada en Dios? Díganle amén a eso. ¿Qué debemos hacer? Cimentar nuestras decisiones. ¿En qué? En lo que Dios quiere para nosotros. Y número 3, léalo fuerte. Dios debe de ser la fuente. ¿De qué? ¿De qué? Dígase el que se está durmiendo a su lado, Dios debe ser la fuente de su fortaleza. ¿Por qué? Porque uno de los mayores desafíos que usted va a enfrentar en la vida es luchar constantemente en dejar que Dios haga las cosas o que yo mismo haga las cosas. Tenemos una tendencia natural a superarnos nosotros mismos sin necesitar a Dios, y esa tendencia natural la Biblia la cataloga pecado, porque esa lucha interna siempre nos va a invitar a hacer las cosas en nuestras fuerzas, y cuando usted lucha en sus fuerzas va a fracasar. Por eso, si quiere tener una vida cimentada en Dios, su fuerza no puede provenir de su debilidad, sino de lo que Dios es capaz de hacer, lo que ha dicho que Él hará. Y cuando usted permita que Dios dirija su frágil vida, usted se va a fortalecer. Dice la Biblia en 2 Corintios 12, 9 al 10, mi amor es todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que usted necesita hoy por hoy? Dígalo fuerte, el amor de Dios. ¿Por qué? Pues mi poder se muestra plenamente ¿en quién? ¿En dónde se muestra el poder de Dios? Ahí está escrito, en la debilidad. ¿Y cuántos debiluchos sabemos en esta mañana? ¿Cuántos finitos sabemos en esta mañana? ¿Cuántas personas en esta mañana reconocemos que sin Dios no lo vamos a lograr? Diga amén. Entonces, si usted es de los míos, ¿y quiénes son los míos?
los que hemos entendido que necesitamos a Dios todo el tiempo, la Biblia promete que su poder se va a mostrar en la debilidad. Por eso dice la Biblia, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Tus imposibles son la plataforma donde Dios va a obrar. Tus limitaciones son la oportunidad del cielo para mostrarte el poder de Dios. Lo que no has logrado hasta el día de hoy es el lugar perfecto para que Dios pueda obrar un milagro y pueda sorprenderte a través de lo sobrenatural. Aquellas cosas donde estás luchando y no lo has conseguido, ese es el tiempo perfecto de Dios para mostrarte una vez más que si sigues haciéndolo en tus fuerzas, no lo vas a conseguir, pero cuando permites que Dios opere, lo vas a lograr. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Cuando usted accede a la fortaleza de Dios. Y usted deja de pelear con usted mismo. Y deja de pelear con la vida, como ya enseñamos hace 8 días. Y empieza a reconocer que necesita a Dios. Una vez más, el Salmo 28 que dijo David, tú mi Dios eres mi protector. David reconoció y él dijo, eres mi fuerza, eres mi escudo. Confío en ti de todo corazón y recibo tu ayuda. ¿Y qué ocurrió en la vida de David? Él dice, mi corazón está alegre y por eso quiero cantar himnos. ¿Qué es lo que David está diciendo? Cuando reconocí y cuando entendí mi debilidad, que hizo a Dios en su vida, o que hizo de Dios en su vida, lo hizo su protector, su fuerza, su escudo. ¿Y qué produjo eso? Alegría. ¿Y qué produjo eso? Felicidad. ¿Cómo lo logra? Dígale a su vecino, a través de la oración. Porque ¿qué es la oración? Es la forma en como Dios quiere que usted se comunique con Él. Cuando usted le ora a Dios, Dios escucha. Cuando usted habla con Dios, Él está atento. Por eso no le oramos a imágenes, no le oramos a santos, no le oramos a ángeles, no le oramos a intercesores. La Biblia es clara, dice, hay un solo intercesor y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y cuando usted le ora a Dios, Dios escucha, Dios está atento. Y cuando Dios está atento, Él activa sus promesas, sus planes, sus directrices para que usted sea guiado, bendecido y fortalecido. ¿Cómo lo sabemos? Isaías 40:29. Dios le da nuevas fuerzas a quienes, a los débiles y cansados. Y miren, los que confían en el Señor siempre tendrán nuevas fuerzas. Pero esto es para quién? Amén a eso, para los que ¿qué? ¿Y cómo confiamos en Dios? Cuando reconocemos que lo necesitamos a Él. ¿Cuál es la herramienta? Diga conmigo, la oración. Cuando usted le dice a Dios, no he podido, no soy capaz, la estoy embarrando, he fracasado, no lo he logrado. Esas palabras activan el poder de Dios, porque esas palabras están diciendo, te necesito, soy finito. Y cuando usted lo hace, los que confían en el Señor tienen nuevas fuerzas. Y utiliza una expresión, podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¿Por qué? Porque sus cargas pasan de estar en sus hombros a los hombros y a las manos de Dios. Y ahí que Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados, todos los que estén pasando trabajos, y cuando venimos a Él, dice ese versículo, Él nos hará descansar. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Diga conmigo, a través de la oración. ¿A través de qué? Una vez más, diga conmigo, a través de su palabra. Y cuando usted utiliza esas dos herramientas, entonces lo que usted se proponga lo va a lograr. Por eso hay un famoso versículo que todos se lo saben, y si no se lo sabe, se lo va a aprender en esta mañana. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión dice, todo lo que me proponga en Él, lo voy a lograr. Entonces, cuando usted renuncia a su limitación y reconoce su debilidad, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a fortalecer su vida, y todo desafío que 2025 haya preparado para usted no va a ser nada, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dan ese aplauso fuerte al Creador?